decapitado, implosionado de nuevo, consumido por la dimensión oscura, sobrecargado con calor abrasador, devorado vivo por la piedra del poder, maldito a una prisión congelada. Hoy clasificaremos el destino más atroz de cada villano del universo cinematográfico de Marvel. Como de costumbre, vamos a empezar con los personajes que realmente no recibieron la paliza de cómic que tal vez esperabas ver en el cine. A estos les fue fácil. El primero es el villano principal de Pantera Negra, Wakanda por siempre, Namor, o Namor, como prefieras. Kukulkan. Pero mis enemigos me llaman Namor. Este tipo demuestra que un villano puede tener un trasfondo comprensible y seguir siendo despreciable. Su frustración por el trato inhumano a los esclavos era comprensible, pero después se transformó en su deseo de declarar la guerra al mundo y quería arrastrar a Wakanda. Cuando se negaron, decidió arrastrarlos a una gran inundación, ahogando efectivamente a la madre de Shuri justo frente a ella y matando a muchos otros en el proceso. Luego le dice que tiene una semana para llorar sus pérdidas antes de que él regrese a reclutar a sus ejércitos o matarlos. Lo que hace que la derrota de Namor sea tan frustrante es que estuvo muy cerca de tener una de las muertes más merecidamente horribles en el universo cinematográfico de Marvel. El tipo estuvo sin oxígeno durante la pelea con Shuri y recibió una explosión a quemarropa. Además, Shuri sobrevivió tras ser apuñalada para evitar que él llegara al agua. Considerando cómo mató sin remordimientos a probablemente cientos de personas y dejó que Wakanda cargara con la culpa de sus crímenes, esa muerte habría sido un final apropiado para él. Afortunadamente para él, Shuri le perdonó la vida. Ella prometió protegerlo a él y a su gente del mundo exterior, asegurando que no serían atacados de nuevo con adamantium. Aunque le dieron una buena paliza, Namor aún salió ganando en general. Y aunque esto fue una conclusión adecuada para el arco de la historia de Shuri a lo largo de la película, no podemos negar que nos molestó ver que el terrorista asesino en masa literalmente se fue completamente impune. Sumando uno más a la lista de los que se fueron impunes, la siguiente es Fantasma de Ant-Man y la Avispa. La diferencia principal entre Fantasma y Namor es que, aunque ambos respondieron violentamente al mundo por su trato, Fantasma además sufría un dolor constante tras su estancia en el reino cuántico. Duele. Siempre duele. Es difícil culparla por hacer lo que sea, incluso intentar matar para sanar sus heridas. No es imposible, pero sí difícil. Por suerte, Janet la sanó temporalmente, permitiéndole funcionar sin dolor y, al parecer, ni siquiera fue a la cárcel por sus crímenes. Sí, sinceramente, ya ha pasado por mucho. Ella no quería dañar a nadie, solo dejar de hacerse daño. Ojalá eso sea el inicio de su redención. Hablando de redenciones, para cerrar la categoría, hay 5 entradas más. Electro, Duende Verde, Hombre de Arena, Doctor Octopus y Lagarto. Cuando el hechizo mal hecho de Doctor Strange trae a estos tipos a la dimensión de Pedro en Spider-Man Sin Camino a Casa, no pierden tiempo intentando eliminar a su casi archienemigo. Sin que lo supieran, este Pedro Parker es un ángel que luchó y robó a Doctor Strange para darles otra oportunidad. Aunque la mayoría perdió sus poderes, esto fue una bendición para muchos. Flint Marko podrá tener una relación normal con su hija. Kurt Connors dejará de ser visto como un fenómeno y Otto Octavius podrá usar su tecnología para el bien al recuperar el control de su mente. Todos fueron neutralizados por el Hombre Araña y enviados de regreso a sus propios mundos. Y aunque el canon de eso es realmente confuso cuando lo piensas, simplemente estamos felices de que todos tuvieran la oportunidad de sanar y vivir vidas mejores y más felices. Ahí tienes. Ahora veremos a los villanos que sí fueron castigados, pero no tan severamente como otros. Estos tuvieron destinos no letales. Para iniciar esta categoría, debemos mencionar a todos los Deadpools del multiverso de Deadpool y Wolverine. Como estos tipos eran Deadpools, presumiblemente pudieron regenerarse de sus heridas sangrientas a manos del dúo titular. ¿Cuánto tiempo te toma regenerarte? Suponemos que la autoridad de variación temporal los envió de regreso a sus propios mundos. Y además de eso, todos lograron cumplir el objetivo de todo Deadpool: conocer al único e inigualable Peter Pool. ¿Ustedes conocen a Peter? ¿Estás bromeando? Todos los Deadpool tienen un Peter. Peter es una maldita leyenda en cada mundo de Deadpool. Que te apuñalen apesta, pero conocer a Peter ¿no lo vale? Ahora tenemos a Zeus, un villano secundario de Thor, Amor y Trueno. Este tipo murió por su propio rayo, o eso pensarías si no viste los créditos. Todavía no tenemos idea de cómo sobrevivió, pero se está recuperando lo suficientemente bien como para planear un ataque contra esos molestos superhéroes como venganza por robarle el protagonismo. Bien por él, supongo. Ahora vamos con los personajes que recibieron castigos legales, como el buitre de Spider Homecoming.
Honestamente, él no es ni de cerca tan malicioso como los otros villanos a los que se ha enfrentado el Spidey de Tom Holland, pero el buitre sigue siendo una fuerza a tener en cuenta. Peter frustró su intento de enriquecerse en el mercado negro, lo inmovilizó con telarañas y fue encarcelado, cumpliendo una larga condena por delitos federales. Aunque su tiempo en prisión no será agradable, sus crímenes fueron de los menos deplorables en esta categoría. Protegió a su esposa e hija como quería y respetó a Peter por salvar a Liz, negándose a revelar su identidad. El buitre al menos tiene potencial para reformarse, así que lo pondremos relativamente bajo. El siguiente es Paradoja de Deadpool y Wolverine. El buitre era un criminal del mercado negro consciente de su destino, mientras que Paradoja, un alto agente multiversal, fue encarcelado por actuar bajo sus propias reglas y casi destruir varios universos. Este tipo no saldrá de una celda de máxima seguridad, y sinceramente es lo mejor. Estaba dispuesto a destruir universos por el bien de la línea temporal sagrada. El simple hecho de que le molestara la supervivencia de Deadpool y Wolverine ya nos alegra de que ya no esté en una posición de poder. Todo ese asunto de los numerosos actos homicidas de traición es solo la cereza del pastel. No es el villano más malvado del universo cinematográfico de Marvel, pero sí uno de los más patanes. Las cosas resultaron aún peor para John Rogue de Capitana Marvel. Tras perder contra Carol, John Rogue fue perdonado y enviado a Hala para informar a la Inteligencia Suprema que la Vengadora más fuerte terminaba la guerra. La guerra, las mentiras, todo eso. No imaginamos que una dictadora asesina en masa estaría feliz de que uno de sus empleados fallara en su misión, ni esperamos que ella fuera comprensiva solo porque Capitana Marvel fue lo suficientemente fuerte como para básicamente derrotarlo de un solo golpe. Parece que el mejor escenario posible para el viejo John Rogue aquí es ser esclavizado por la Inteligencia Suprema mientras viva, y como Capitana Marvel eliminó a ese agujero de la inteligencia artificial fuera de pantalla, incluso eso es un trato bastante malo. Ahora tenemos al villano de Guardianes de la Galaxia 3, el Alto Evolucionador. Este tipo se une a Namor en el club de villanos que merecían algo mucho, mucho peor. La gran diferencia es que Namor tenía un motivo comprensible, mientras que el Alto Evolucionador era un monstruo que hacía experimentos ilegales e inhumanos en animales y niños para crear una sociedad perfecta. Aunque recibió una golpiza severa de Rocket y los demás, de hecho 2 veces, fue perdonado porque Rocket tenía conciencia. Tras frustrarse sus planes y explotar su obra, Drax lo salvó y lo envió a prisión, probablemente de por vida. Hay muy pocas ocasiones en las que una cadena perpetua parece un castigo demasiado pequeño, pero esta definitivamente es una de ellas. El siguiente es Abominación de El Increíble Hulk. Este tipo estuvo a solo segundos de ser partido en 2 por Hulk, pero afortunadamente para él, Betty gritó para evitar que Bruce se convirtiera en un asesino de un hombre monstruosamente mutado que ya había cometido numerosos crímenes indescriptibles. Pero bueno, lo que sea. Tras su arresto, mejoró algo bajo la supervisión de Wong, pero eso pasó sobre todo en She-Hulk, que yo no vi, y probablemente tú tampoco. Redimido o no, sigue estando absolutamente mutilado más allá de cualquier reparación, lo cual debe ser difícil de aceptar para cualquiera que alguna vez fue humano. Esto es un desastre. Ninguna historia tiene sentido. Pero el viaje de poder en el que estaba sugiere que no todo fue desagradable para él. Te metiste en otro programa, ¿verdad? Para cerrar esta categoría está el Barón Zemo. Desde el principio, la familia de Zemo fue una de las muchas víctimas del heroísmo, a menudo imprudente de los Vengadores. Perdí a todos. Eso originó su rencor hacia ellos. Al terminar la guerra civil, lo encarcelan de por vida, pero se siente satisfecho porque logró desacreditar a los Vengadores. Curiosamente, aunque consideres su fuga y recaptura en Falcon y el Soldado del Invierno, su destino no cambia. Zemo al menos tenía su vida para aferrarse a ella, y eso es más de lo que podemos decir del resto de los personajes. Estos villanos enfrentan muertes instantáneas. Para empezar esta categoría está Hela. En Thor Ragnarok, Odín decide que no hay mejor momento ni lugar que su propio lecho de muerte para soltar la bomba de que sus hijos tienen una hermana que ha estado encarcelada por mucho tiempo y que va a intentar matarlos a ellos y a todos los que conocen. No es imposible. Cariño, no tienes idea de lo que es posible. Hela fue despiadada y casi logra gobernar Asgard sin piedad. Thor, Loki, Hulk y Valkyria, juntos, no fueron lo suficientemente fuertes para detenerla, así que Thor tuvo que tomar la difícil decisión de sacrificar su mundo, permitiendo que ocurriera el evento conocido como Ragnarok, la misma profecía que estuvo tratando desesperadamente de evitar durante toda la película. El monstruoso Surtur pudo destruir Asgard y a Hela junto con él. La gente está a salvo, eso es lo importante.
Aunque Hela era poderosa, probablemente no soportaría un apocalipsis capaz de destruir un reino de dioses. Dicho esto, en el universo cinematográfico de Marvel, realmente no puedes apostar por la muerte de un personaje hasta que se declare abiertamente. Es poco probable, pero Hela pudo haber sobrevivido de alguna manera, y aunque no lo haya hecho, probablemente fue una muerte bastante instantánea que no le causó mucho dolor. Aún así, perdiste, Hela. Mejor usar esa frase icónica de Iván Banco, latigazo de Iron Man 2. Ni este tipo ni la película son favoritas en el universo cinematográfico de Marvel, pero él tuvo una batalla final memorable. Es bueno estar de vuelta. Iron Man y Rhodey tuvieron que pelear contra lo que básicamente era Iron Man, en una edición más grande y además con todo un ejército de robots a su lado. Fabuloso, me encanta. Oye, este es nuestro tipo, ¿no te lo dije? Tenía un presentimiento. Pero cuando Whiplash supo que estaba derrotado, eligió autodestruirse en un último intento desesperado por acabar con sus enemigos. Morir por autodestrucción es una forma bastante llamativa de irse, pero también es instantánea y técnicamente hecha bajo los propios términos de Banco. Aún así, ya que los buenos lograron escapar de su alcance en el último momento, tenemos que considerar esto como una pérdida neta para Banco. Aunque no es humano, lo que lo diferencia de la mayoría de los villanos hasta ahora, Ultron definitivamente merece una mención. Los intentos de Bruce y Tony de crear una inteligencia artificial capaz de ayudar a los Vengadores a proteger el universo salieron un poco mal cuando Ultron decidió: oigan, ¿y si simplemente los mato a ustedes? ¿Estaría bien eso? Solo existe un camino a la paz. La extinción de los Vengadores. Eso, de hecho, no estaría bien y acabaría siendo derrotado por Visión. Es difícil no sentir algo por Ultron tras ser derrotado tan brutalmente, pero también fue por Jarvis. Soy de los pocos que disfrutaron Multiverse of Madness, pero si eres fan de Wanda o la Bruja Escarlata, entendemos si no es tu favorita. El dolor por la muerte de Visión, sin mencionar la de sus hijos, hizo que Wanda se volviera loca, y el Darkhold solo empeoró las cosas. Todo lo perdido puede ser mío otra vez. Se volvió tan loca que dominó Camartash, chantajeó a Wong para ir al monte Bundagore y mató a muchos para viajar por el multiverso y hallar un mundo donde pudiera ser feliz. Desafortunadamente, solo logra hundirse más en un multiverso de locura. Boca volteada. ¡Oh, lo dije! Al final, expía sus crímenes colapsando el monte Wendigor sobre sí misma, evitando que ella u otros sean rehenes del Darkhold. Aunque esto fue un sacrificio noble por parte de Wanda, técnicamente evitó enfrentar la justicia por todas las personas que mató y, o sea, viste lo que le hizo a Black Bolt, ¿verdad? Ella cosecha lo que siembra. Ahora, este siguiente suena peor de lo que realmente es. El mandarín Xu Wenwu de Shang-Chi. Que te absorban el alma es una muerte tan brutal que es difícil imaginar algo peor. Pensar en el alma suele llevar, como dice el mono Fenosi, a imaginar un destino peor que la muerte. Para Wenwu, sin embargo, los moradores eran criaturas que comían almas, como si fuera su alimento. Al comer una galleta, no sigue viva en tu estómago. Supongamos que las almas son iguales. Como Wanda, Wenwu expiaba sus errores, por eso creemos que aquí debe estar. Whiplash está solo en el club de me maté con una pieza de equipo, autodestructiva. ¿Y si dejamos que Crossbones lo acompañe? Crossbones fue el primer villano de Capitán Civil War, y como terrorista directo, no sorprende que llevase un chaleco explosivo por si algo salía mal. Crossbones no pudo brillar como los fans querían, pero murió intentando matar a su enemigo. El capitán se salvó porque Wanda usó sus poderes para moverlo en el último momento. Wanda, tras una derrota humillante, desvió accidentalmente a su enemigo hacia un edificio lleno de gente, causando muertes inocentes y dañando la imagen de los Vengadores. Sí, chicos, de verdad deberían tener más entrenamiento para cosas como esta. Bien, este es un villano menor, pero debemos mencionar a Linda de Pantera Negra. Linda era una basura, pero no merecía ese final. Cuando Garra tomó a Linda como rehén para forzar la rendición de Killmonger, vimos que Eric no conoce la lealtad. Lo siento. Todo va a estar bien. No perdió el tiempo en matar a una mujer que pensaba que él realmente la amaba, lo cual, sí, fue un poco ingenuo, pero sigue siendo algo triste. Por otro lado, no creo que ni el más hábil en hacer malabares mentales derramaría una lágrima por Garra. Casi seguro era racista y además traficante de armas y asesino en masa. Garra fue un desgraciado de principio a fin. Bebé, no me hagas daño.
Que lo matara Killmonger fue una misericordia comparado con todo el tiempo que este tipo pudo y debió haber pasado en prisión por sus crímenes, pero muerto es muerto, así que no podemos ponerlo más abajo. Ahora es el turno de los malhechores que no se libraron con toda esa muerte instantánea. Estas son las muertes dolorosas. Hablemos de nuestro primer villano en Guardianes de la Galaxia, Ronan el Acusador. El poder de la amistad es uno de esos clichés que o amas u odias, y la primera película de Guardianes de la Galaxia tuvo una versión bastante ingeniosa de eso. Para evitar que Ronan tomara la gema del poder, Quill la agarró apenas se liberó del martillo. El semidios desprevenido casi fue destruido por su poder, y probablemente lo habría sido si sus nuevos amigos no se hubieran unido a él tomándose de las manos para compartir la carga, y luego aniquilaron a Ronan con una explosión de energía brillantemente resplandeciente. Saludos a los enormes rayos láser, son mi forma favorita de eliminar villanos. Los saqueadores amotinados quizás sufrieron más antes de ser eliminados. Cuando Rocket y Yondu escaparon con la ayuda de Groot, huyeron, y Yondu eliminó a quienes se interponían con su flecha telequinética. Por cierto, ¿alguien ha visto a Yondu en Marvel Rivals? Puede que la mayoría del trabajo lo haya hecho Yondu, pero incluso Rocket y Groot se unieron para vengarse de esos enfermos que molestaban a Groot. Si hasta Groot te ayuda en tu matanza de lo enojado que está, sabes que la regaste. Ahora hablaré del primer villano del universo cinematográfico de Marvel, Obadiah Stane, también llamado Iron Monger de Iron Man. Dicen que toda obra maestra tiene una copia barata, pero Iron Monger no lo era. Mejoró sorprendentemente rápido el primer traje de poder de Stark. Este fue uno de esos momentos extraños en los que simplemente parecía que el villano estaba absolutamente dominando al héroe. Eso fue hasta que Stane fue electrocutado y explotó por el reactor de arco. Este es uno de esos casos donde supongo que podríamos haberlo puesto en la categoría de muerte instantánea. Pero vamos. Hubo una gran explosión, una que solo empeoró por la propia tecnología de Iron Monger, lo que definitivamente habría hecho su muerte aún más segura. Sería un mal servicio no ponerlo tan bajo. Ahora es momento de hablar de Mysterio, el segundo villano del universo cinematográfico de Marvel que fue derrotado por el Hombre Araña. En sus momentos finales, Quentin Beck, al igual que Monger de Hierro, fue asesinado por su propia tecnología robada, al recibir un disparo en el estómago de uno de sus propios drones. En un último intento ingenioso por matar al Hombre Araña, creó una ilusión de sí mismo herido, devolviéndole los lentes a Peter, pero Peter fue astuto, desarmó a Mysterio y dejó que encontrara su propia perdición. Pero antes Quentin lo incriminó por matar a Mysterio, reveló la identidad del Hombre Araña y arruinó su vida. El Hombre Araña se llama Peter Parker. ¿Qué caramba? Mysterio murió, pero el Hombre Araña tuvo un final mucho peor. Al final, Mysterio ganó, si lo piensas bien. No hay forma de ver a Killmonger como ganador en su historia. Fue un tirano trágico, pero tirano al final. El tipo quemó toda la hierba en forma de corazón que da poder a los reyes de Wakanda solo para que nadie lo superara. Todo ese rollo de los desafíos se acabó. Ahora yo soy el rey. Ese nivel de paranoia era desconocido para mí. Killmonger sabía que tras sus actos no podría ser libre de nuevo. Tras perder ante T'Challa, decidió pasar sus últimos momentos viendo el atardecer. Es hermoso. Su vida fue principalmente sufrimiento, aunque al final tuvo algo de paz. Eso lo hace muy envidiable para los de nuestra siguiente sección, villanos con finales horribles. ¿Conoces Voló demasiado cerca del sol? Ícaro pensó que eso ni siquiera describe lo mal que la arruinó. Ícaro traicionó a sus amigos y familia de siglos para que la Tierra fuera terraformada por Arishem. Pero incluso él tenía límites. Bueno, límite. Y ese límite era Cersei. Su amor por ella era tan fuerte que ni siquiera este maniático estaba dispuesto a matarla, y cuando se dio cuenta de lo mal que había traicionado a su familia y a su dios, literalmente voló hacia el sol. Desafortunadamente, Ícaro no es el Capitán Marvel, así que esto significaría un destino muy ardiente para este ángel caído. Entonces, supongo que todos vamos a fingir que Sprite no estaba igual de dispuesta a matarlos a todos, ¿verdad? ¿Sí? Está bien entonces. Malditos eternos. Ahora sigue uno de los villanos más repugnantes de todo el universo cinematográfico de Marvel Dreykov, de Black Widow. Este sujeto vive traficando niñas y volviéndolas asesinas. Pero hay una feromona, Orok. Oler mi feromona te impide cometer violencia contra mí. De hecho, ni siquiera su propia hija se salvó de este destino, pero hablaremos de ella más adelante. Dreykov es uno de los villanos más malvados del universo cinematográfico de Marvel. Murió en una explosión de helicóptero, y aunque suene cruel, hasta deseamos que hubiera tenido un final peor. No tenía ninguna cualidad redimible, y hasta su hija se sintió aliviada al saber que estaba muerto. Si alguien merece un nombre ridículo como Taserface, es Dreykov.
aunque Taserface también es casi pura maldad. Básicamente, él es el líder de esos saqueadores traicioneros que mencionamos antes, y como resultado, merecidamente tuvo una de las muertes más brutales de ellos. Oh, lo siento. ¿Tu nombre es Taserface? Yondu detonó explosivos cercanos para herir a su exaliado, una forma dolorosa de morir. Sí, realmente murió. Por suerte, Taserface sobrevivió lo suficiente para llegar a la computadora de la nave y básicamente delatar a Yondu ante los soberanos, permitiéndoles perseguirlo aún más. Dile el nombre del hombre que selló su destino. Taserface. Taserface tuvo algo de venganza al final, pero tras ser explotado 2 veces antes de morir realmente, eso no compensa su situación. El siguiente es Cuervo Desviado de Eternals. Hay que reconocerle que estuvo cerca de usar la enfermedad de Athena en su contra, y eso sin mencionar que ya había absorbido los poderes de 2 de los Eternos para usarlos contra ella, tanto física como mentalmente. Pero al final, su destino fue ser despedazado por Athena justo cuando terminaba de alimentarse de su esencia. Tan cerca, pero tan lejos. No es la entrada más tradicional, pero debíamos mencionar a los agentes de Hydra de Capitán América, el primer Vengador y el Soldado del Invierno. Capitán no se contenía. Libertad y justicia para todos o muerte, tú decides. Estos murieron de formas sangrientas. Algunos fueron baleados, otros aplastados, uno de ellos salió al estilo del viejo síndrome y fue despedazado por las hélices de un helicóptero. Dicen que no conviene ser un terrorista internacional. Seguro alguien lo ha dicho. Teal es el mejor pulidor del alto evolucionador. Aparentemente, cometer incontables genocidios y experimentos inhumanos en niños y animales no fue razón suficiente para que los guardianes mataran al alto evolucionador. Pero ser su lamebotas es otra historia. Con la ayuda de Groot, vaya, está ayudando en más de estos de lo que pensé, Star-Lord decidió hacer un rápido viaje de paracaidismo con su nuevo mejor amigo, Teal. Luego vio que Teal usaba a Ridley en Smash Ultimate y recreó su famoso movimiento lateral B, buen tipo. Eso debió doler. Además de esa muerte sangrienta, el alto evolucionador tendrá que buscar nuevo asistente. Es un mundo cruel. La siguiente es Dar-Benn de The Marvels. Ella es una de las muchas antagonistas que, para ser justos, tiene razones muy legítimas para estar molesta con su adversaria. La Capitana Marvel necesitaba destruir a la inteligencia suprema, pero al hacerlo, accidentalmente destruyó la esencia misma del mundo de Dar-Benn, haciendo que Hala fuera prácticamente inhabitable. Una forma accidental de destrucción fue la pérdida del sol de Hala, por lo que para Dar-Benn, robar el sol de la Tierra fue una decisión razonable. La guerra civil ha contaminado nuestros cielos, mi gente no puede respirar. Nuestro sol está muriendo. Pero su crueldad sería su perdición. Después de ponerse las 2 bandas por su cuenta, el poder resultó ser demasiado para ella, destrozándola pedazo por pedazo. ¿Sabes qué es lo peor? Carol arregló al hijo de Hala solo por amabilidad y lo hizo después de la muerte de Dar-Benn. Literalmente, pudo haber esperado unas horas y nada de esto habría tenido que pasar. Ahora hablemos de Gorr, el carnicero de dioses. Hay que admitir que este tipo es uno de los personajes más difíciles de clasificar. Por un lado, fue lentamente asesinado durante siglos por la Necroespada después de que lo llamara, usando su energía oscura para manipularlo y hacer que matara a numerosos dioses. Todo pasó porque su dios Rapu negó curar a su hija enferma, añadiendo una niña muerta a sus tragedias. No, lo siento, no hay recompensa eterna para ti, perro. Por otro lado, bueno, técnicamente lo logró. Thor logró convencerlo de que no pidiera la muerte de todos los dioses, sino que deseara lo que realmente quería desde el principio, la vida de su hija. Puede que haya muerto de una forma bastante brutal, pero al menos Gorr logró hacer lo que se propuso. Solo le tomó mucho más tiempo del que debería. Deadpool y Wolverine es una obra maestra cinematográfica, en gran parte por las muertes de estos agentes de la Autoridad de Variación Temporal. ¿Sabes de lo que hablo? Esa escena justo al principio donde suena Bye, mientras Deadpool usa el cadáver en descomposición de Wolverine para apuñalar a varios agentes de la Autoridad de Variación Temporal en defensa propia. Algunos momentos destacados incluyen empalar a uno por el cráneo, decapitar a otro, bailar mientras lo hace, e incluso penetrar a uno completamente por accidente, aunque siendo sinceros, probablemente también lo habría hecho a propósito. Cuando Deadpool dice que lamenta haberte matado de forma demasiado dolorosa, sabes que las cosas se han puesto un poco demasiado brutales, pero ¿a quién le importan esos tipos, verdad? Hablemos de la dolorosa muerte de Loki. Infinity War no tardó en rompernos el corazón. Para este punto, Loki ya se había redimido. Ayudó a Thor contra Malekith y Hela, y ahora usaba sus habilidades de ilusión para intentar engañar a Thanos.
Intentó atravesar al titán loco por la barbilla, pero sinceramente no sé por qué pensó que funcionaría. ¿Has visto esa barbilla? Definitivamente, ojalá lo hubiera logrado. La consecuencia de su fracaso fue que Loki fue brutalmente estrangulado hasta la muerte por Thanos, mientras su hermano miraba y gritaba, mientras el aire se le escapaba lentamente de los pulmones. A Loki le debieron dar algo mejor, pero al menos ya tiene su estatua, ¿no? Cierra la categoría el autoproclamado mandarín, Aldrich Killian de Iron Man 3. Killian, inventor de Extremis, era uno de los cabos sueltos de Tony Stark de su época arrogante. Extremis son esteroides de nanotecnología. A través de sus experimentos, Killian sin duda mató a mucha gente, incluida su propia cómplice, Maya, en el momento en que ella empezó a tener dudas sobre sus planes. Si fuera la mitad de este tamaño, estaría muerta. En momentos como este, mi paciencia se pone a prueba un poco. Al final, bueno, tal vez hubiera querido mantener a su asistente cerca un poco más de tiempo. No lo hagas, no te preocupes. Después de sobrevivir a una explosión masiva gracias a su transformación extremista, Killian inmediatamente seguiría intentando meterse en la cabeza de Tony, a lo que Pepper respondería revocándole el privilegio de respirar, lo que llevaría a Killian a preguntarse si tal vez el poder de la conexión humana era importante después de todo. Aún así, al menos el sufrimiento terminó para él. Estos últimos villanos o murieron de las formas más increíblemente crueles que uno pueda imaginar, o sufrieron algo aún peor. Algunos destinos son peores que la muerte. Tal vez sea polémico, pero pondremos a Thanos en esa categoría primero. De entrada, solo quiero decir que nada sería demasiado cruel para Thanos. Este tipo fue un monstruo absoluto en todo el sentido de la palabra y estuvo ridículamente cerca de lograr su objetivo de un mundo equilibrado, solo para morir en el último segundo gracias al sacrificio de Tony. Thanos vio horrorizado cómo sus aliados, armas y horrores incomprensibles se volvían polvo. Sabiendo que había vivido toda su vida para lograr este objetivo, llegando incluso a matar a su propia hija adoptiva, a quien sí amaba a su manera retorcida para conseguirlo, vio cómo todo su esfuerzo se desmoronaba en segundos y aceptó su destino antes de seguir igual. Ahí el titán loco pasó a ser el titán triste. Y yo le digo, llora por eso, cabrón. Un villano muy distinto en moralidad es Ego, el padre de Quill. Ego es, bueno, él es un dios. Es tan viejo que conoce el origen del mundo. Ha viajado por muchos universos y tenido hijos con mujeres locales para expandirse como plaga. Su vida fue como la de Thanos. Pero en vez de querer menos gente, él quería más, pero solo de sí mismo. Todo soy yo. No importaba lo que Ego hiciera, nunca habría estado satisfecho. Así que, en cierto sentido, ponerle una bomba en el cerebro que hizo que este narcisista se convirtiera en polvo fue casi un acto de misericordia. Dicho esto, con énfasis en el casi, Taskmaster de Black Widow, aunque arruinaron al personaje, tuvo un final bastante feliz. Pero lo que pasa con los finales felices es que no siempre compensan los comienzos realmente tristes. Primero, ella fue víctima de una explosión como daño colateral en un ataque que ni siquiera mató a su horrible padre, que era el verdadero objetivo del ataque. Luego sobrevivió, pero solo porque su despreciable padre la convirtió en un cyborg y la obligó a trabajar como esclava asesina en contra de su voluntad. Como las otras viudas, ahora es libre, lo cual es genial, por supuesto, pero eso no significa que no esté permanentemente desfigurada y traumatizada por lo que vivió. Aún así, gracias a Natasha puede tener una vida más normal. El siguiente es Darren Cross, también conocido como organismo mental diseñado solo para matar. Quiero a mi papi. Yo también quiero a tu papi. El villano de Ant-Man, Chaqueta Amarilla, parecía derrotado cuando Ant-Man destruyó su traje y lo mandó al reino cuántico. Daeron fue separado de su mundo y atrapado en uno aterrador, obligado a hacer cosplay permanente como el villano de Sackboy y Lava Girl. Es una cara grande. Aunque pudo vengarse en el reino cuántico, seguía siendo solo un sirviente de Kang, sin poder hablar ante él sin ser castigado. Al final, encontró algo de redención al ayudar a derrotar a Kang, pero murió poco después. Aunque esto no fue un final feliz, es prácticamente el único que tiene algún lado positivo. Eras como un hermano para mí. Lo fui. Así que tuvimos que ponerlo bastante alto, relativamente hablando. Fuera del top 3 está Cassandra Nova de Deadpool y Wolverine. Sí, le gustaba el vacío. Le gustaba poder usar sus poderes sin ninguna restricción para causar todo el caos que quisiera. Eso está bien para ella, pero piénsalo, esta chica fue desterrada al vacío de bebé. La autoridad de variación temporal vio a esta bebé mutante y literalmente la desterró al reino de las sombras para que no causara problemas. Si su conversación con Gepardo es una indicación, esto sí le dolió,
Por más monstruosa que fuera, seguía siendo un caso de abandono infantil que solo la hizo caer aún más en el camino de la villanía. Creo que las dos sabemos quién vive en el basurero. El tiempo de Nova en el vacío le generó un complejo de Dios y trató de usar el desgarrador del tiempo para destruir todos los universos salvo el vacío, volviéndose su gobernante de facto. Vivió su vida en el exilio, aferrándose desesperadamente al control, y al final fue destrozada átomo por átomo. Aunque eso es malo, la medalla de bronce en brutalidad es para Kang, el conquistador de Quantumania. Por un lado, Kang no va a regresar. Fue absorbido por su propio núcleo de poder multiversal, muriendo brutalmente en la explosión o siendo exiliado aún más profundo en el reino cuántico, lo cual, francamente, suena como una forma aún peor de irse. Como Nova, piénsalo. Este tipo lleva siglos exiliado merecidamente en el reino cuántico, luchando desesperadamente por salir y continuar su reinado de terror. Sus planes fueron frustrados por primera vez justo cuando estaba a punto de tener éxito, y como si eso no fuera lo suficientemente malo, volvió a suceder cuando Hombre Hormiga saboteó su último intento desesperado de escape usando la explosión de su propia nave para atomizarlo de una vez por todas. Kang básicamente enfrentó el destino de Thanos 2 veces. En realidad es muy difícil que te vaya peor que eso. Por eso. Aunque esos personajes tuvieron finales extraños, al menos terminaron su historia. La medalla de plata de la maldad es para Cráneo Rojo, condenado a guiar a otros a un tesoro que no puede poseer. Como Capitán América, Johann Schmidt fue mutado por el suero de Erskine, pero en vez de ser un super soldado admirado, se volvió un nazi aún más psicótico y con fuerza sobrehumana. Buscaba usar el Tesseracto para dominar el mundo, pero sabemos que tocar una gema del infinito no suele ser buena idea. Tocar el Tesseracto haría que Cráneo Rojo fuera desintegrado por su gran poder, o eso creerías. En realidad, Cráneo Rojo fue transportado al planeta Vormir, el lugar donde se encontraba otra gema del infinito. Pero cuando la gema del alma rechazó a Cráneo Rojo, porque bueno, míralo, se vio obligado a convertirse en su guardián hasta que alguien llegara a tomarla. Para poder tomar la gema, debes perder aquello que amas. Lo único peor que ser un dictador cruel con complejo de Dios es ser privado de la única cosa que deseas más que nada, poder puro y sin adulterar. Cráneo Rojo podría ser libre tras la toma de la gema del alma por Thanos y Ojo de Halcón, pero morir dolorosamente y ser esclavo para ayudar a otros a obtener lo que más deseas, sin poder conseguirlo, es el destino más brutal para un villano del universo cinematográfico de Marvel. Bueno, al menos un villano principal. Casi lo olvidamos, pero al recordarlo no fue competencia. Caecilius de Doctor Strange merece la medalla de oro a la brutalidad. Caecilius tiene la muerte más brutal y quizá la más trágica del universo cinematográfico de Marvel. Caecilius, como otros alumnos de la anciana, era un hombre roto tras perderlo todo. A través de su entrenamiento con la anciana, obtuvo un poder inmenso, pero cuando ni siquiera eso fue suficiente para encontrar paz ante el dolor de sus pérdidas, recurrió a hacer un trato con el diablo o con Dormammu si quieres ser técnico. Caecilius y su culto planeaban liberar a este dios malévolo en su reino, esperando la vida eterna de paz prometida por Dormammu. Desafortunadamente, a pesar de las advertencias de la anciana, Caecilius no se dio cuenta de que la promesa de Dormammu era demasiado para él hasta que ya era demasiado tarde. ¿Dormammu? He venido a negociar. Después de que el Doctor Strange lo chantajeó exitosamente para que detuviera sus planes de invadir la Tierra, Dormammu estaba furioso, pero no tanto como para no cumplir su promesa a Caecilius y su grupo. El dolor es un viejo amigo. ¡Qué buen tipo! Además les dio vida eterna como sus esclavos sin mente, condenados a tormento eterno sin humanidad. Sí, eso es el infierno porque Silly Strait fue ahí, no puede ser peor. Al menos ya no se preocupará por su esposa muerta.